Muy buenos días, tengan todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo esfuerzo que hacemos de periodismo y sociedad. Cada día una jornada para unar esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Esta es nuestra intención y siempre con la ayuda de Dios llegar a los hogares dominicanos con esta buena voluntad de que todos podamos progresar. Estamos por el canal 19 en todo el país, estamos por las distintas redes sociales de manera simultánea, por el stream del canal 19 también simultáneo, y por Dominican Network para los Estados Unidos de manera simultánea también. En YouTube, Periodismo y Sociedad TV, lo subimos después de terminado el programa, entonces ahí puede usted verlo en esa parte. Yo siempre acompañado de este gran premio filosófico humano que ha dado la voluntad divina, Isidro Toro. ¿Le quito algo? No, bájale dos. Bueno, si son dos está bien. ¿Cómo está Don Licho? ¿Cómo están ustedes? Todo está bien. ¿Todo está bien? Sí. Me alegro. Todo está bien. Lo que me parece que no está bien es en San Francisco de Macorís. Ayer estuve hablando con un profesor y me dijo, aquí ustedes que hablan por radio y televisión tienen que hacerse eco de esto, hacerse cargo de esto. Alrededor de 50 o 60 niños fueron intoxicados, se intoxicaron en la escuela. ¿La comida escolar? No, esa es la novedad, que no fue con desayuno escolar, sino con herbicida, esos que fumigan. Sí, la fumigación. La fumigación, pero no en la escuela, sino en predios cercanos a la escuela. Y parece que fue inhalado por los estudiantes. Sí, parece que hay huertos, hay conucos, sembradíos, que son fumigados por esos químicos. Sí, por químicos, Entonces, para matar las plagas. Los niños absorbieron eso. Quizá hubo viento, una corriente de aire y le llevó el... Bueno, pero son varias escuelas, no es una sola. Eso tendrán que ver la forma, no sé, establecer algún tipo de regulación, vale decir que las fumigaciones sean fines de semana o algo por el estilo, que no estén los niños en escuela. Sí, puede ser. A mí me llamó mucho la atención, porque uno tiene y eso tiene que ver medio ambiente, tiene que ver agricultura, el mismo Ministerio de Salud y Educación. Uno tiene que tender a que los productos que se produzcan se hacen con una producción orgánica. Ahora, lo extraño es que es la primera vez que ocurre, o quizás ha ocurrido otras veces y no lo han publicitado. Ha ocurrido otras veces y no ha tenido la publicidad que ha tenido él. Quizás por la cantidad de niños. Por la cantidad, correcto. Pero ha ocurrido en varios pueblos. Ocurrió en La Vega una vez, ocurrió en Santiago Rodríguez. Y ahora ocurrió en San Francisco de Macorís. Esa recurrencia convoca a los organismos competentes, lo que usted acaba de decir, ambiente, agricultura, salud, sí, a establecer algún tipo de regulación, sí, en ese sentido. Seguro. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Otro tema, pero este es mucho más positivo. Ayer el Intran logró aunar esfuerzos de mucha gente, de muchas voluntades para la educación en tránsito. Van a iniciar la campaña para prevenir accidentes de tránsito. Y esa campaña tiene que ver con la escuela, la educación, tiene que ver con el... Eso es excelente, pero no tiene que hacer tanta publicidad para hacer eso.
Eso se debió haber hecho hace años. Bueno, pero no se hizo. Sí, pero entonces hágalo, póngalo a funcionar y después que tenga un año funcionando, vaya a hacer ese discurso con una pantalla inmersiva y se gasta su dinero en la publicidad y da resultados. Dice, mire, en el año 2019 habían tantos y ahora en el 2025, después de haber hecho esto, pero no hacer esa publicidad, y el año que viene aumenta el número de accidentes y entonces dice otra cosa. Bueno, pero nunca está de más que se inicie, nunca está de más. No, es que yo no digo que no se inicie, don Licho. Lo que pasa es que los políticos siempre están... Es una pantalla, siempre buscando están... sonidos, buscando like, como dicen ahora. Sí. Hay que hablar como hablan la gente ahora. La juventud. Y el amigo que está entrando entonces ese señor, le gustan los likes. Señor que aparentemente le gusta ese tipo de escenario, tenía que haber hecho un plan al menos de 6 meses, 8 meses, un año, sí. Y luego tú te apareces ahí con tu foto, tu buena pantalla atrás, gastas tus cuartos en un buen escenario como se gastó, pero ya con resultados. Sí. El problema es que los accidentes de tránsito hay que enfrentarlos. Claro que hay que enfrentarlos. Pero acaba de venir la presidenta de las enfermeras de aquí, vino aquí la semana pasada, y nos dijo de el porcentaje de accidentes que ocurren por la imprudencia de los conductores y sobre todo por el alcohol. Dice que muchos... Alcohol y droga. Alcohol y droga, exacto. Entonces ella está muy preocupada y ella hablaba de que estaba promoviendo también una campaña para eso, de la doctora Berta de la Cruz, en ese aspecto. El problema es que es un tema de deuda que tiene el Estado dominicano. Sí, y el Estado y la sociedad. La sociedad. Pero el Estado que tiene que tomar la iniciativa. Claro, pero es que eso es un tema de gremios, eso es un tema de escuelas privadas, ese es un tema de las iglesias, eso es un tema... Bueno, de la sociedad. De la sociedad en su conjunto. Que en los sermones de los domingos dediquen aunque sea 2 minutos a eso. Correcto. Pero hay que enfrentarlo porque de verdad que aquí se mueren 3.000 y tantas personas al año. Es el primer país del mundo de accidentes de tránsito. En estadística. Y son el 80% por accidentes imprudentes. Lo que él anunció, el señor el director del Intran, es dantesco. Es la juventud que se está perdiendo. Esa es otra cosa. Además, la inversión económica que se pierde en esa juventud, en la familia, en el Estado. 70%, creo, si la memoria no me falla, creo que el 70% son menores de 30 años los muertos. Correcto. Algo así, una cifra altísima, o sea, es increíble. Correcto. Mire, Isidro, nosotros tenemos hoy un tema, que es un tema que yo le llamo un tema transversal a la sociedad, pero es fundamental para el desarrollo de la sociedad, para la identidad nacional, para la dominicanidad. Para la dominicanidad, para todo. Pero que yo lo veo descuidado, no sé. Entonces hemos invitado a una personalidad del ambiente cultural, del ámbito cultural, bien, que yo sé que va a darnos muchos detalles en eso. Y está con nosotros. Y vamos a conversar con el amigo Roldán Mármol. En breve está con nosotros. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos con nuestro amigo y con colega de muchas cosas, Roldán. Regresamos con ustedes. Hoy tenemos de invitado, haciendo honor a este programa, Roldán Mármol. Es un hombre que se ha dedicado toda su vida a el trabajo cultural en distintas facetas. Y yo siempre le quiero reconocer a él su apego, su abnegación, su visión de que la sociedad dominicana acopie la parte cultural que tiene que llevar para poder fortalecer esa defensa. Yo le quiero dar las gracias por este sacrificio que él hace uniendo esta obra.
Gracias, buenos días. Buenos días. Un placer compartir con ustedes aquí. Gracias. A la gente que está en contacto con nosotros ahora. Gracias, que hay 8 gente que nos ven, pero mira, Roldán, lo que queríamos era saber de ti, ¿cómo tú ves el asunto, el panorama sobre el desarrollo cultural de nuestro país? ¿Cómo tú ves esa situación si tú ves que el Estado ha implementado, que yo no la vi bien, me dio pena mucho lo de Milagros, que primero no debió ser, pero después fue y como que no, se implementó eso, y como que no veo una política cultural en la sociedad como yo la preveía antes. ¿Cómo tú lo percibes eso? Miren, en verdad para mí que aquí ha continuado la misma dinámica. Hay una deuda con el tema del desarrollo cultural sumamente crítico en la República Dominicana. Y eso ha sido una constante, gobierno tras gobierno, no solamente de esta gestión. Como tú dices, a mí me parece que Milagros no debió ser la opción. Ha habido mucha indefinición, incluyendo personas que habían puesto también en el puesto anteriormente. Y la visión que se ha desarrollado ahí es una visión totalmente privatizada, muy vertical, alrededor de un pequeño anillo. Pienso que no ha habido la visión de trabajar el tema fundamental ahí que tiene que ver con la democratización cultural, es uno de los puntos fundamentales. El tema de la descentralización de la política cultural, aquí está casi todo centrado en algunas cosas de acciones que se hacen en Santo Domingo y Santiago. Si vamos al resto de las provincias del país, veo que hay un abandono casi absoluto. Entonces, pienso que los retos son muchos. Hay una deuda de la clase política dominicana muy fuerte. La visión es muy elitista, muy excluyente de la cultura popular. Aquí tenemos una riqueza extraordinaria de manifestaciones. Nosotros ni siquiera ha sido posible grabar el folclore musical dominicano. No lo tenemos. O sea, esto es un país musical y turístico. No tenemos ese banco de datos, como dice. No, las únicas grabaciones profesionales que hay de folclore las hemos hecho nosotros. Y ese proyecto se lo hemos presentado a cultura, se lo hemos presentado a turismo, a educación, y nadie quiere implicarse. Aquí hay un tema muy difícil, y es de que digamos que el elemento fundamental de nuestra identidad es negar nuestra identidad. Negar lo que somos. ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, hay una negación histórica que tiene que ver de la colonización, cómo se formó esta nación, y la neocolonización. ¿Tú crees que hay una intención de negar los orígenes nuestros? No solamente es un problema intencional, por un lado algunos lo hacen de manera intencional, pero otros simplemente porque lo ven por ignorancia. De forma, no, y lo ven como lógico. Si tú revisas el tema del poder en República Dominicana, el poder es blanco, pero la mayoría de la población es negra y mulata, y la esencia de las manifestaciones de esa diversidad cultural tiene que ver con ese tema negro, o sea, con mayormente la riqueza. Si revisamos todas las expresiones más importantes a nivel de música y danza tradicional, aquí está el tambor. Sí, africano. Está en el merengue, está en la bachata, está en los palos o atabales, está en la salve, está en los congos, está en los guloyes, está en la zarandunga. Todos esos ritmos están ahí. Y entonces, por ejemplo, tenemos los congos del Espíritu Santo, tenemos los guloyas de San Pedro, declarados por la UNESCO como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Que ha bajado ya mucho. Pero están en peores condiciones que cuando fueron nombrados. Sí. Fue en el 2001 los congos, y los guloyas fue en el 2005. O sea, estamos hablando de 24 y 20 años, que fueron denominadas esas dos manifestaciones. Y todavía los guloyas ni siquiera están incorporados legalmente, ni tienen un espacio de funcionamiento para el trabajo de transmitir todas sus manifestaciones y tradiciones, que tienen un potencial para el sector turístico enorme. Seguro. Entonces, yo pienso que hay eso. Aquí el concepto del poder es blanco a nivel económico, y entonces hay una negación de esa gran mayoría, y lo peor, que lo negro entonces se asocia con Haití. Entonces es un problema complicado que se viene arrastrando de la forma en que se construyó la nación en 1844 frente a Haití, a pesar de que la restauración fue el proceso realmente de participación popular más significativo que hubo en esta sociedad, que no se le da
la misma valoración. Entonces, a mí me parece que tenemos que redefinir y replantear lo que ha sido la conformación histórico-cultural de la dominicanidad. Y eso es un reto que no ha querido asumirlo nadie que ponga en el Ministerio de Cultura, ni tampoco ha sido una voluntad de los gobernantes, en sentido general. Porque es complicado, porque genera tensión. Eso es un tema que genera mucha tensión, sí. Porque pone sobre relieve muchos problemas, como usted lo acaba de enunciar. Entonces, no debería generar tensión, no, bueno, porque sí, esa es nuestra cultura. Bueno, sí, pero eso, mire, no hay nada más, no hay algo que genere más tensión que una discusión entre filósofos, literatos, intelectuales, personas de la cultura. Desgraciadamente es así. Yo soy sociólogo, tú ves. Sí, yo también. Esa mezcla, esa es la parte. Sí, yo estudié sociología también. Y eso es increíble, Licho, y usted, es increíble. Yo tenía un gran amigo que me decía, peor que una discusión entre abogados es una discusión entre filósofos. Sí, pues cualquiera de esas sacan chispa, como decimos aquí. Exacto. Pero el tema es muy difícil. Yo sé que el tema es muy difícil, pero hay que comenzar a trabajarlo. Porque, por ejemplo, hay un hilo conductor que viene del periodo de cómo se formó la independencia nacional, cómo se formó la nación dominicana, y luego entonces el periodo de Trujillo, que Trujillo lo convierte en una política de Estado. La negación de esa identidad lo convirtió en una política de Estado, y entonces comienza a ponerle en todos los documentos de identidad indio claro, particular, indio oscuro, indio canela, entonces todavía la gente aquí se asume, no, yo soy indio, yo soy... No soy negro. Que aquí no hay indio, de paso. Bueno, pues no hay indio, pero eso produce una confusión a nivel de identidad claro, sumamente compleja. Entonces hay una negación. A la gente se da cuenta que es negro cuando cuando se monta en un avión y llega a Europa o llega a cualquier otro sitio así y le dan ese trato. O te clasifican como tal. Pero aquí no. Aquí se han hecho estudios sobre ese tema y hay una resistencia a la gente de clasificarse como negro o como mulato muy, muy fuerte. Y eso implicaría un trabajo en el sistema educativo, de la primaria, y están incluidos estos temas a nivel curricular, pero no se está aplicando, porque eso ha sido un tema de debate de hace décadas. Entonces hay mucha resistencia con esto, porque obligatoriamente eso atraviesa por integrar, valorizar y estudiar a profundidad todas esas manifestaciones que tienen que ver con los aportes de África a la dominicanidad. Entonces la gente no entiende que aquí fueron establecidos más de 50 grupos étnicos africanos en todo este territorio que hoy es República Dominicana. Claro. Y nada más, solamente hay que revisar todo lo que va bordeando el Gran Santo Domingo, una población fundamentalmente negra. Correcto. Si agarramos Monte Plata, Sabana Grande, Boyá, Yamasá, Vallaguana, si agarramos para el sur... Y todo el Caribe. Si a ver, vamos todo el Caribe colombiano, el Caribe venezolano, sí. Son poblaciones negras. Sí, lo que pasa es que en el caso de Colombia, fueron poblaciones que se mantuvieron regionalizadas, localizadas. Sí. Aquí no, que fue una mezcla muy amplia. Hay un híbrido, la conformación del criollo fue muy diferente. El caso del Cibao fue un criollo donde predominó mucho mezcla de reducto indígena con la parte también de herencia de los colonos españoles, que además había mucha pobreza también de los españoles que fueron traídos aquí. O sea, la gente piensa también que eran grandes terratenientes, o sea, que se trajo de todo y mayormente desprovisto de condiciones y de experiencia y de formación educativa, etcétera. Pero se fue abriendo eso y se desarrolló todo ese concepto del conuquismo en el Cibao, que hay un comportamiento social y cultural totalmente diferente al este y al sur del país. Entonces son diferencias también regionales que hay que estudiarlas y hay que replantearlas en cuanto a política cultural. Yo lo veo, es un problema de políticas públicas, un problema de políticas públicas que no se define o no se aplican, pero también esas políticas públicas son un problema ideológico que está muy bueno, lo planteó desairado. En su discurso planteó eso, que es un problema de ideología, de querer deshacernos del africanismo, y eso es imposible. O sea, la realidad de todos estos países
es una mezcla de África con aborígenes y con europeos. Esa es la verdad. Y predominó en algunas regiones más un grupo étnico que otro. En Colombia, por ejemplo, la mayoría es blanca, descendiente de europeos. Pero en Venezuela son mestizos, pero fundamentalmente entre blancos y aborígenes, porque todavía hay indios en Venezuela, aborígenes que están prácticamente en la edad de piedra. Okay. ¿Me explico? Entonces, y entre descendientes de negros con aborígenes con indios, que son mestizajes que allá tienen un nombre. Entonces, esas mezclas es la realidad nuestra. O sea, tú no puedes negar tu descendencia, ni yo puedo la mía, ni tú la tuya. Entonces, lo que debemos partir de un principio, la humanidad, ¿dónde se genera? En África. Todos los seres humanos venimos de África. Sí. O sea, es la verdad, sí. Por lo menos lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces, tú te vas a negar tus orígenes. Usted no puede negar sus orígenes europeos, porque usted no tiene pinta de africano. Y tú tienes mezcla blanca en algún lado, la tienes. Sí, porque eso es normal en estos países, y yo la tengo. Mis padres son españoles, pero en España gobernaron o tuvieron, imagínate, mi padre era andaluz. 700 años tuvieron los árabes en Andalucía, los moros. Entonces, ¿cuánta mezcla no hay allí? ¿Cuánta mezcla no traigo yo en la sangre? Entonces yo voy a decir, no, es que los marroquíes son una basura. No, yo podré tener ahora un pleito político con los marroquíes, pero racialmente yo no puedo tener un pleito con los marroquíes. Sí. Aquí se mezcla eso, el tema racial, el tema de identidad, el tema con étnico, la política. con la política y el tema social. Porque es que la gran mayoría, o sea, de la población negra y mulata vienen de ser esclavizados. Y entonces eso también hay un fundamento ahí sumamente delicado, que nadie quiere asemejarse a lo que es la pobreza, a lo que es la marginalidad. Entonces se mezcla el tema social con el racial. Pero antes, yo estoy de acuerdo contigo en que eso es histórico y que ha tenido espacios de tiempo en donde se ha marcado más que en otros esa negación. Se han diseñado políticas como la de Trujillo y la del mismo Balaguer. Sin embargo, te voy a poner el periodo de Balaguer. El periodo de Balaguer hubo un desafío a esa negación, hubo una participación del pueblo, de la sociedad. Lo veía yo, veía los carnavales en los barrios, veía los grupos culturales en los barrios, los clubes, en las provincias y todo eso. Y veía también las escuelas de educación cultural en las provincias. Pero eso era la sociedad de abajo hacia arriba que desafiaba esa negación del Estado, porque no tenían ese amparo. Pero ahora yo no noto que eso se ha desvalido, se ha disminuido. Tú no notas que no es solo parte culpa del gobierno, porque la sociedad también puede reclamarle al gobierno con un impulso que puede hacer. Sí, lo que pasa es que, ¿sabe? Ha habido mucho cambio a nivel latinoamericano. En el caso dominicano, más. Esto de alguna manera un poco, esta sociedad es como un espacio de experimentación, de alguna manera con Estados Unidos. Y ha cambiado mucho. Aquí hay una desmovilización muy fuerte de la parte sociocultural. Entonces están bien fragmentados todas las instituciones, los gestores culturales, ese liderazgo está muy dividido. Es difícil, nosotros venimos planteando el tema de la profesionalización del sector para tratar de que más personas puedan vivir dignamente de eso, y eso sí posibilitaría como crear mecanismos de incidencia y de propuestas de política cultural que sean transformadoras, porque si no, simplemente hay acciones coyunturales, pero no tienen acumulación, no tienen continuidad. Entonces es un punto muy difícil. Aquí, lo de Balaguer, pasó eso, pero era porque había un problema político, con el preso político y todo eso, y eso se mezcló con la resistencia en los barrios a nivel social y cultural. Pero igual la política oficial de Balaguer fue una continuación de lo de Trujillo. Y luego entonces la esperanza había en ese momento con los planteamientos críticos del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, y Juan Bosch, que tenía una visión, y había un movimiento cultural muy interesante dentro de
de ese partido. Sin embargo, entonces terminan llegando al poder en una alianza con los reformistas y tumban su propuesta de política cultural, donde se tenía una esperanza. El PRD, muy liberal. El PRD llega al poder, 78, y realmente ahí en ese momento, en el 81, 82, es cuando por primera vez se comienza a permitir que comparsas populares participaran en el desfile nacional de carnaval. O sea, hace poco tiempo, que no le permitían a ningún grupo de comparsas populares bajar ahí al malecón. Tú participaste en eso, pero también tenemos que recordarle eso a Milagro Ortiz Boada, a Goberto Tejeda y a un grupo de trabajadores culturales que se insertaron en la visión de Peña Gómez en el ayuntamiento y permitieron eso. Sí. Una pregunta que quiero hacerle. Yo he leído por allí que en la época en que de Haití, que gobernó Haití aquí, y en la época del 16 al 24 que estuvieron los americanos, prohibieron los carnavales aquí. ¿Es cierto eso? Bueno, en el periodo de los haitianos realmente no fue tan, porque todavía ni siquiera se manifestaban así. En cambio, se dio la abolición de la esclavitud. Entonces hubo más espacio de presión, de muchas manifestaciones negras y de todo el toque de los tambores y todo eso. O sea, pienso los carnavales como tal, lo que sucede es que no se manifestaba como tal. La independencia del 1 de enero de Haití siempre se hacía con manifestaciones de fortaleza al origen negro de Haití. Siempre. A ese imperio que lo llamaban. Y eso lo hacía, lo hacía Boyer, pero lo hacían todos los dictadores también. En Haití se reforzaba eso. No, y el vínculo del carnaval dominicano, o sea, en la independencia se celebró también, hubo participación de carnaval. Y para la celebración de la restauración también, en 1865, y también hubo participación de carnaval. Por eso se vincula mucho todavía hoy día la celebración del carnaval con la fecha patria. Por eso se colocó los domingos de febrero y no como en otros países, que es lunes y martes de carnaval. Sí. Por esa razón. Y de hecho hay carnaval en agosto con la fecha de la restauración también. Rolando, tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero que la parte que nos resta del programa lo dediquemos precisamente a los carnavales. Bien, regresamos con ustedes. Roldán Mármol está disertándonos sobre el aspecto cultural y la deficiencia que tenemos en la República Dominicana. Pero él aireó un tema muy importante al principio de su interlocución aquí, que se llamó descentralización en el aspecto cultural. Y nosotros queremos que él nos detalle eso, para que entremos entonces en el tema de los carnavales. Mire, yo pienso que hay una buena oportunidad ahora mismo en el país. Luego de que se aprobó la ley de ordenamiento territorial, se pasó a una segunda etapa, que es la elaboración de un plan nacional de ordenamiento territorial. Es como la forma de ir aterrizando esa ley, que además tiene un reglamento, que ya el reglamento está elaborado y todo, que lo que falta es que se apruebe finalmente y se comience a aplicar. Lo que se llama el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el PNOT, eso lo ha estado impulsando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, especialmente a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial que dirige Domingo Matías. Entonces, ahí nos contrataron a nosotros para trabajar el tema de cultura y territorio. O sea, plantear la cultura. No sabía eso, ¿no? Sí, estuvimos trabajando todo el año pasado con ese tema, entregamos un informe completo sobre eso, y ya entregamos una propuesta también al presidente de la República, Luis Abinader, entregamos la propuesta al Ministerio de Cultura, hay unos 26 puntos fundamentales ahí, por los cuales se pueden ir abordando una serie de cambios
para la política cultural en el país. Y eso está muy vinculado, evidentemente, al tema de la municipalidad, porque la descentralización tiene que ver con los poderes locales. Incluir los poderes municipales. Y trabajarlo. Y, por ejemplo, hay una ley que establece también que cada alcaldía debiera tener, y los distritos municipales, políticas culturales, y un presupuesto y un departamento de cultura, pero la mayoría no lo tiene. Y lo poco lo que tienen, pero vacío, no lo llenan. No, lo poco lo tienen, hay muchos que ni siquiera lo tienen mezclado ahí con turismo, con deporte, con cultura, cualquier cosa. Y hay una indefinición también con el porciento, un famoso 4%, que se debiera dedicar a eso, pero lo mezclan con todo eso, con turismo, con cosas de asistencia social, y al final terminan sacando 2 o 3 pesos para una actividad cultural en el año. Pero no hay capacitación, no hay una profesionalización del sector, no hay un plan de desarrollo cultural en los municipios, no hay acuerdos de trabajo con el sector privado que obligatoriamente debe articularse. Eso es un punto fundamental. ¿Y tú crees que los recursos humanos estarán capacitados para la elaboración y el desarrollo de ese plan? Sí, nosotros tenemos muchísimas personas importantes aquí, de gestores culturales, animadores que están en las distintas provincias del país. De hecho, yo, por ejemplo, trabajé en la conformación de la Red Dominicana de Culturas Locales. Eso fue un proceso que trabajamos a partir de 2006-2007, y cuando yo salí de la presidencia de la Red Cultural ya habían alrededor de 85, 86 instituciones articuladas de todas las provincias del país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente armar un plan estratégico de capacitación, de liderazgo, y hacer el vínculo con el Ministerio de Educación, Turismo también, Ministerio de Cultura. Ahora está implicado también el Ministerio de Industria y Comercio, porque por ahí es que se impulsan la MIPYME, especialmente todo este tema actual que se llaman las industrias culturales y creativas, o economía naranja, que es el tema, la dimensión de la productividad económica de la cultura. Entonces, todos esos temas son de prioridad que no se están trabajando. Aquí en la famosa cuenta satélite del Banco Central, para crear los indicadores económicos de la cultura, es fundamental, hay que terminarlo eso. Eso se comenzó hace más de 10 años y no se ha terminado esos informes. Es una cuenta especial que tiene el banco. Es una cuenta especial para crear los indicadores económicos de la cultura, ver todas las áreas de servicios, de productos, todo eso, para ver cuánto está aportando la cultura al PIB a nivel nacional. Se calcula que por lo menos un mínimo de un 3% está aportando la dinámica cultural. Es que no es fácil, la cultura es un campo amplísimo. Todas las fiestas patronales que se organizan, que son cientos y cientos, sí. Eso es todo lo que se mueve ahí, con los artistas, con montaje técnico, con diseño, con publicidad, sí, con vestuario, con transporte aéreo, todas las cosas. O sea, es una dinámica. ¿Cuántos carnavales? Aquí tenemos cientos de carnavales, señores. Vamos a ver, los carnavales yo pensaba, como ya no estoy saliendo mucho al interior, como que han disminuido, como que el colorido se ha perdido. Explícame eso, ¿cómo tú lo ves? No, todo lo contrario. Yo creo que tiene que salir un poquito más a la calle. El carnaval aquí ha seguido creciendo. La creatividad de este pueblo es interminable, hermano. Aquí hay carnavales, por ejemplo, los carnavales se han seguido fortaleciendo en Puerto Plata, muchísimo. El carnaval turístico de Punta Cana, que va a ser el 22, ahora de este mes. El 23 va a ser el carnaval del Distrito Nacional, que nosotros vamos a estar trabajando ahí lo de conducción para la televisión. Vamos a estar trabajando también los carnavales de Santiago, que son todos los fines de semana de febrero. Y va a terminar el primer domingo de marzo. Normalmente el desfile nacional de carnaval es el primer domingo de marzo, en el Malecón. Pero ahora se está planteando el que parece por el tránsito que hay en el Ministerio de Cultura, se va a pasar para el tercer domingo de marzo. O sea que vamos a tener unos 3 meses bregando con carnaval. Más o menos se está extendiendo un poco. La Vega sigue en carnaval, Bonao, Salcedo tiene carnavales, San Juan también, o sea, el carnaval Barriga Verde de San Juan de la Maguana es uno de los carnavales más interesantes y más ricos en cuanto a cultura popular, porque ellos decidieron convertir lo que es una serie de mitos, de leyendas y todo eso que tiene que ver con la cultura popular de esa zona, hacia la zona fronteriza de San Juan hasta Elías Piña, convertirlo en una propuesta escénica interesante y convertirlo en nuevas formas de diseño de careta y todo eso. Hay una comparsa ahí de la dramatización de la 40, de la cárcel La 40. Eso es increíble. Sí, en San Juan
la comparsa de los brujos, porque San Juan tiene una fama de brujo. Tiene una fama. Esa es la base. Tiene una fama pero mira que siempre hay mucha música en vivo. Esa visión histórica. La visión histórica, interesantísimo cómo dramatizan todo lo que fue el tema político y de tortura y todo eso de la 40. Interesante que esos jóvenes estén reproduciendo un hecho histórico así para que las nuevas generaciones como memoria histórica. Y que lo hayan nacionalizado así. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta, estamos hace tiempo planteando la conformación de una escuela de carnaval. Hay que formar una escuela y un plan estratégico del año entero. No podemos estar haciendo un carnaval enero, febrero. Tú revisas a Barranquilla y tienen un plan del año entero, con una fundación, con una integración del sector privado, con el sector público y los carnavaleros. ¿Sea auspiciada por el Estado a través del Ministerio o conjuntamente con, por ejemplo, yo soy asesor de la Federación Dominicana de Carnaval, FEDEOCA. Ahí están las principales comparsas del país. Entonces, están articuladas y nosotros trabajamos capacitación, trabajamos una serie de dinámicas y lo que hay que hacer acuerdo con eso, con el Ministerio de Cultura, con Industria y Comercio y Ministerio de Turismo, porque el carnaval no solamente es el carnaval turístico de Punta Cana, todos los carnavales son de destinos turísticos nacionales e internacionales. 10 millones que vienen aquí, que se enfrenten con ese colorido de los carnavales. Pero todavía aquí ningún turista ha desfilado en el carnaval, en el desfile del malecón, porque no se le da la opción. En Brasil, tú te inscribes con tiempo, te pagan en enero, tú llegas unos días antes, ensayas con esa comparsa y tú desfilas con todas las cosas y tienes capacitación. Creció por eso. Claro, porque se concibe como una industria permanente. Sí. Yo estaba en ese de Río y en el de Salvador de Bahía, y esos carnavales son una locura. Son muy masivos. Una estructura. Y esa organización del carnaval es una forma de integración comunitaria excelente, quizás de la más productiva. Porque tú, por ejemplo, tienes una escuela de teatro en un pueblo y, bueno, incorporas a 4, 5, 6, 10, 12 muchachos, o jóvenes, o lo que sea, o adultos, y ya. Pero el carnaval no, porque el carnaval es transversal en la comunidad. Porque no es solamente la comparsa, que son muchos, sino es la gente que apoya esa comparsa y luego la gente que asiste los días que se exponen. Esa parte económica, la gente que se implica aparte de la con economía, los artesanos, los diseñadores, lo que gestionan los materiales. Y el carnaval es una expresión realmente popular. No, totalmente. Totalmente. Es la raíz histórica, la formación del pueblo, de cualquier pueblo de estos de Hispanoamérica, se expresa realmente es allí, en el carnaval. El carnaval es la gran fiesta de nuestra identidad. Sí. A través de ahí que se expresa la diversidad cultural dominicana. El carnaval es la única que posibilita todo eso. Mira, Roland, tú prefieres, ya has hablado de la necesidad de la escuela de carnaval, una escuela que debe ser nacional, sí, y debe ser descentralizada para que en todas las provincias haya... La participación de los diferentes actores que inciden en el sector privado, gubernamental, los carnavaleros, productores, artistas... Y las autoridades locales. Claro, las autoridades locales. Pero eso implica también una casa de la cultura en cada una de esas demarcaciones. Mira, aquí hay muchas casas de cultura. Lo que tienen que no tienen los recursos para trabajar, ni tienen buenos planes de desarrollo. Aquí todavía estamos trabajando el concepto de la animación cultural de los años 80 y 90. O sea, ya hoy día el tema de la gestión cultural, la gerencia cultural, el tema de la administración cultural, lo que tiene que ver con la diversificación del financiamiento de la cultura nacional e internacional, son temas fundamentales que no se están abordando. Entonces no podemos seguir reproduciendo ese esquema que es de subsistencia. Es una cosa de socializar la miseria. A mí me parece... ¿Cómo socializar la miseria? Socializar la miseria. Sí, por ejemplo, ¿cómo tú puedes sostener un grupo de instituciones, casa de cultura, que tú le estás dando mensualmente que 40,000 pesos y 50,000 pesos? No. Y además de eso solamente puede usar el 20% de eso para ejecución administrativa. Pero además de eso, el centro de fomento que está en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura le están exigiendo una rigurosidad administrativa y contable, que la tienen poca empresa privada. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿a dónde están empujando al sector cultural? ¿A desaparecer? Y ahora que el Ministerio de Economía desaparece, que va a ser
una dependencia o un viceministerio o algo por el estilo del Ministerio de Hacienda, que lo que su visión es captar dinero, no gastarlo. Captar. Sí, eso no sí, sé. yo pienso que No, yo no le pido que sea mago ni adivino para saber qué va a pasar, pero... No. En realidad, yo pienso que el Ministerio de Economía, en esta última gestión con el PRM, hizo una gestión sumamente importante. Por primera vez comenzó a tener un impacto y una visibilidad y una articulación con la sociedad. Porque normalmente era una cosa cerrada ahí con un grupo de técnicos que daban una información pública y nos vemos. Pero ahora no, mano. O sea, este proceso que se trabajaron en los últimos 2 o 3 años con la ley fue en un debate, territorio por territorio. Fue socializado. Socializado en todos los lados, con discusiones. Nosotros que coordinamos esa parte de cultura y territorio, organizamos foros, talleres, encuentros de todo tipo y después hicimos los grandes encuentros por regiones del país. Y con la participación de todos ellos se elaboró el documento final y se espera entonces que haya una devolución. Ahí está FEDOMO, que tiene que implicarse en esto, la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal también. Víctor de Asa, conoce muy bien estos procesos que se han venido trabajando y estuvieron participando también en esa parte del PNOT. Entonces nosotros esperemos que esta fusión ahora del MEPID con Hacienda no eche a la borda todo ese trabajo que se ha desarrollado en el país. Yo quiero hasta que eso se suspenda por un tiempo. Mira, pero con la... ¿Y qué pasa con el Ministerio de Cultura, que no nombran al ministro? Eso te iba a decir. La idea de que tú le preguntas a él cómo se ¿Qué es lo que está pasando, Nicho? Tú que andas por ahí, que yo no ando por ahí. Yo tengo una petición de que nombren a alguien que tenga ese pensamiento que tú tienes y de que sea alguien que esté no sea elitesco, que no sea elitesco. No, que sea alguien que conozca la política cultural del partido y que tenga una visión cultural incluyente de la partido. Hay que trabajar, pero no puede ser tiene una política cultural, pero no puede ser un popi. Bueno, hay documentos elaborados ahí. El presidente hizo un equipo, hay planes, estrategias que se trabajaron en el plan de gobierno. En el plan de gobierno. Sí, en el plan de gobierno, pero no se ha implementado. No se ha implementado. Y hay gente con un popi no lo va a implementar. Yo estoy seguro que no. Los popis no trabajan esa parte. Ni gente cansada también de gastada ya. Gracias, de verdad hemos hecho un programa buenísimo, de alta calidad y edificante para la sociedad dominicana. Yo espero que sacrificar al presidente que nombre, por favor, ya el próximo ministro de Cultura. Bueno, es necesario, estamos en medio del carnaval y ahora mismo no hay de dónde agarrar. De hecho, yo grabé el tema, que va a ser tema nacional de carnaval. Yo grabé ahora y va a salir en los próximos días, así que yo espero que lo bailen ustedes. Lo bailamos. Señores, Roldán Mármol, un experto, un abnegado trabajador cultural de la República Dominicana y del Caribe e internacional, con una experiencia vastísima, ha estado con nosotros en este programa muy grato para los productores y para ustedes que lo vieron. Así que muchas gracias. Nos veremos mañana con otro encuentro similar a este. Gracias, Roldán. Siempre.